La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, fin al escudo social. Comienza el desmontaje. El decreto incluye, primero, la prórroga del IVA al 0%. El gobierno empieza a desmontar el escudo social y empieza a elevar el IVA a partir del mes de octubre. El 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el IVA de estos productos pasaría a ser del 2%, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante ese último trimestre se va a ver alterada, moderada y a la baja en esa parte final del año. El gobierno empieza a desmontar el escudo que hasta ahora había aplicado con la guerra de Ucrania primero y la guerra de Gaza después, empezando por el IVA de los alimentos. De momento se mantiene bajo hasta el 30 de septiembre y hasta el 30 de septiembre lo que vamos a tener es aceite de oliva al 0% y alimentos básicos, frutas, verduras, legumbres, pan, también con IVA cero. Pero a partir del 1 de octubre ese IVA va a comenzar a subir. Primero al 2% para esos alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, y después a pleno rendimiento a partir del 1 de enero del año que viene. Así que lo que el Ejecutivo ha dibujado es ya la pista de aterrizaje de los impuestos. Lo que habíamos tenido hasta ahora y los apoyos fiscales empiezan a desaparecer y el Gobierno lo justifica con el argumento de que la inflación en esa pista de aterrizaje va a decaer. La previsión que tiene el Gobierno es que a partir del último trimestre se va a producir una práctica normalización de la situación de inflación y, por tanto, decaerían esas medidas, como le digo, aunque algunas de las que están en el decreto ley están contempladas hasta junio del 25. Y es cierto que hay algunas medidas excepcionales, vamos a repasarlas todas, que efectivamente van a tener una vida algo más larga, pero... Junio del 25. Pero junio del 25 va a ser el fin de esas ayudas. Lo que se ha dibujado hoy es cómo se van retirando progresivamente. Hay un cierto espejismo con el aceite de oliva, y es que ese aceite de oliva que hasta ahora no tenía un IVA cero, sí lo va a tener hasta literalmente el 1 de octubre. Y esto está provocando chispas entre los consumidores, que lo que dicen es, esto es prestidigitación fiscal. Es una forma de llevar la atención a la bajada del IVA en lugar de ver cómo se han embolsado esos dineros los supermercados subiendo sus márgenes. Eso es lo que dicen organizaciones como Facua. Rubén Sánchez. Eliminar el IVA del aceite de oliva es una huida hacia adelante por parte del gobierno que va a ayudar a encubrir nuevas subidas ilegales, porque hay que recordar que desde enero de 2023 está prohibido aumentar los márgenes de beneficio en cualquier alimento con el IVA rebajado. Ha ocurrido, y además de forma espectacular, con el aceite de oliva, que durante semanas ha estado bajando en origen y continuaba subiendo en los supermercados y el gobierno no ha hecho nada al respecto. Pero lo primero que tenemos es esto, un IVA que se queda como está hasta el 30 de septiembre. 0% para los alimentos básicos, incluido aceite de oliva, que empieza a subir el 1 de octubre. Al 2% también para esos alimentos básicos y que llega a pleno pulmón a partir del 1 de enero de 2025. Estos son los 3 escalones y este es el fin del escudo social en materia de impuesto del valor añadido. Segundo capítulo, IRPF. También aquí ha habido movimientos, descuentos. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y a partir de ahora qué? Lo que hace el gobierno hoy es subir el umbral que está exento de la declaración del IRPF. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que quien ingrese por salarios hasta 15.876 euros no tendrá que presentar la declaración de la renta el año que viene. Hasta ahora el límite estaba en 15.000 euros, ahora sube hasta esos 15.876 y eso significa que quien cobre el salario mínimo no tendrá que presentar esa declaración de la renta a partir del año que viene. Todo esto, primero IVA, después IRPF y a partir de aquí otros capítulos que se van a ir desmontando también progresivamente. Hoy el Ejecutivo decía el escudo social ha de ser desmontado tarde o temprano. En relación con los colectivos vulnerables, extendemos la vigencia del escudo social. Estas medidas más específicas incluyen, hasta final de año, prohibición de corte de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables
y la extensión de los descuentos del bono social eléctrico. Pero hay bonos, hay medidas que sí van a continuar solo para colectivos vulnerables. ¿Cuál es, Jordi? El Gobierno había ampliado los descuentos del bono social y lo que va a hacer a partir de ahora es ir revirtiendo esos descuentos con el siguiente calendario. Hasta octubre, desde ahora hasta octubre, se mantienen las cuantías actuales, un descuento del 65% en el bono social para los consumidores vulnerables y un descuento de hasta el 80% para aquellos consumidores vulnerables severos. De octubre a diciembre, ese descuento será menor, será del 57% y del 72%. Se reduce 7 puntos. Se volverá a reducir otros 7 puntos en el primer trimestre del año que viene. Y en el segundo trimestre otros 7 puntos de recorte, de manera que a partir de junio del año que viene ya quedarán fijados los descuentos del bono social para siempre en el 35% para los consumidores vulnerables y en el 50% para los vulnerables severos. Estos son niveles de descuento superiores a los que había antes de la pandemia. Lo que sí se prorroga tal cual hasta final de este año, como escuchábamos a la vicepresidenta, es la prohibición de cortar el suministro de agua, de luz y de gas a las familias vulnerables. Así que pasamos de coberturas a las familias vulnerables del 65 a coberturas del 35. Básicamente, también eso se desmonta, al menos a la mitad. Y nos queda una tercera medida y un tercer bloque que se aprueba hoy. Todo esto es el escudo que se va desmontando. El Ejecutivo hoy además ha dado luz verde a una medida que no es técnicamente escudo social, pero que pretende caminar en la misma dirección, y es ampliar nóminas, las de los funcionarios y empleados públicos, para que ganen poder adquisitivo o al menos no se empobrezcan y no lo pierdan. El objetivo básicamente es este, y las cifras, ¿cuáles, Jordi? Pues los funcionarios cobrarán ya en su nómina del mes de julio una subida salarial que ya estaba pactada, es un incremento del 2% de su sueldo con efectos desde el pasado 1 de enero. Es una subida que puede ser mayor, que de hecho va a ser mayor, porque a final de año se les va a sumar otro 0,5%. Este porcentaje adicional depende de la evolución de la inflación, pero los requisitos que se fijan para que sea efectivo este pago adicional del 0,5% ya se han cumplido y, por lo tanto, salvo un giro de 180 grados de la situación, también llegará al bolsillo de los funcionarios, que en total van a ver este año un incremento en sus nóminas del 2,5%. Así que lo que tenemos hoy puede sonar muy técnico, es muy sencillo de entender para todos nosotros. El IVA va a ir subiendo trimestre a trimestre, hasta llegar a 2025, en el que veremos el IVA a pleno pulmón. Lo que hemos tenido hasta ahora eran IVAs cero e IVAs ultra reducidos, pasarán simplemente a reducidos primero y después a pleno rendimiento. Y eso mismo se hace con el resto de medidas, especialmente las que cubrían a colectivos vulnerables. Sus ayudas, que habían sido hinchadas, 65% de descuentos en ciertas facturas, van a quedar en 35%. Ligeramente superiores a lo que teníamos antes de la pandemia, pero la mitad de lo que tenemos hoy. Esto es lo que hoy ha dibujado el Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo dibuja señalando que hay una vuelta a la normalidad, que la economía ya no necesita estos esteroides, la sociedad ya no necesita estas redes y el crecimiento está siendo mayor de lo esperado. De hecho, hoy el Ejecutivo presentaba esto, un crecimiento del 0,8% en el trimestre, del 2,5% en el año, una décima más de lo que teníamos antes y el mejor arranque de crecimiento en nuestra economía de la última década. La economía española sigue creciendo a mayor ritmo que las principales economías europeas, creando más empleo y de mayor calidad, mejorando el poder adquisitivo de las familias. Este es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Hay una lectura política en todo esto, y la lectura política es la de quien en Moncloa dice: esta es la salida correcta. Hemos dado cierta cobertura y ningún recorte a lo largo de toda esta crisis. Hemos ampliado ayudas a lo largo de toda esta crisis con gasto público. Ante la persistencia de la inflación, especialmente en los productos agroalimentarios,
En primer lugar, lo que frente a lo que se hizo en el año 2012, cuando lo que se hizo es justo lo contrario, recortes públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Se reducirá el número de días de libre disposición. Un nuevo ajuste en las partidas de gastos de los departamentos ministeriales este año. Y hay un argumento político sobre si esta puerta de salida de intervención del Estado ha sido mejor que la puerta de la austeridad de la crisis pasada. De las comunidades autónomas que gestionan gran parte de los recursos públicos del país. Pero hay además un cambio no solamente político aquí en España. Lo que ha habido sobre todo es un cambio de paradigma de intervención en lo internacional. De hecho, quienes han abogado y presionado para esta intervención pública han sido organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y los bancos centrales, que en la crisis anterior recetaron justo lo contrario. Son ellos ahora los que están también recetando el fin de este escudo, diciendo misión cumplida, esto se ha hecho, esto ha servido y a partir de aquí hay que recortar. Y eso es lo que están diciendo una tras otra todas esas entidades, desde la Comisión Europea, pidiendo políticas fiscales prudentes, hasta el Fondo Monetario diciendo hay que retirar ayudas. An important part of the adjustments can come from the fact that the measures that were taken for the energy crisis and more general cost of living support measures. Hasta el Banco de España diciendo hay que eliminar los estímulos que ya hemos puesto. Pensamos que hay que ir retirando progresivamente en función de la reducción también de los precios energéticos las medidas de lucha contra precisamente el incremento de la inflación. Así que ahora lo que tenemos es una cierta vuelta a la normalidad. Y es verdad que va a ser difícil de tragar. ¿Por qué? Porque la vuelta a la normalidad no es plena y porque todavía no estamos desacostumbrados a estas ayudas. Va a ser difícil volver a respirar a pleno pulmón sin esta respiración económica artificial. Pero lo que hoy dicen todas las instituciones comunitarias y lo que hoy aprueba el Gobierno es terminar con ese respirador económico. Esta es la fotografía general. Y esto es lo que queda en IVA, esto es lo que queda en IRPF y esto es lo que queda en planes de ayuda. Hay sectores particulares que, sin embargo, sí van a mantener esta línea de respiración. Y hay uno en concreto, el del automóvil, que todavía va a mantener estos planes. El plan MOVES, el plan de renovación de vehículos, ese plan, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. De momento se prorroga. Sí, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la extensión del plan MOVES 3 hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Recordemos que hasta ahora de este plan habían quedado pendientes de adjudicar unos 112 millones de euros, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ahora la extensión de ese plazo estará acompañada de una dotación de unos 200 millones de euros extra para turismos y otros 50 para renovar vehículos pesados. El objetivo es seguir incentivando la compra de vehículos eléctricos que ahora mismo en España tienen una cuota de mercado insuficiente y potenciar también la infraestructura de recarga que tiene ese mismo problema. Es de momento una fecha más y previsiblemente habrá MOVES 4, MOVES 5. Esto es lo que está descontando ya el sector. Muy a favor y muy en consonancia con la medida que ha tomado el Gobierno. Es ahora Félix bien, García, el portavoz de ANFAC. Que cambiemos los planes de ayuda, que no hay un problema de presupuesto, sino de gestión, de eficiencia de este plan MOVES. El plan MOVES no funciona. La gente... Lo que tenemos, balance total ahora mismo, es el despliegue de 120.000 millones de euros desde el año 2020 y un movimiento que parece haber funcionado, dice hoy el Gobierno. España cumple con sus compromisos fiscales. La Comisión Europea considera que estamos también cumpliendo con los criterios. Porque el Ejecutivo no solo ha gastado esos 120.000 millones, ha recortado el déficit público en 60.000 millones y ha recibido fondos europeos que han servido para compensar esto. Es decir, el Ejecutivo dice hoy, hemos metido dinero en la economía, este escudo social ha salvado empleo y ha permitido salir sin recesión. Esta decisión es una clara señal frente al Partido Popular y a la oposición, que lo que dice hoy es esto se ha hecho, Feijóo, a pesar del Gobierno. Y lo que funciona bien en la economía española no es gracias al Gobierno, sino es a pesar del Gobierno. Esto es lo que piensa el primer partido de nuestro país. Me da pudor la última, que es como la economía española va como un cohete. Comprenderán ustedes que a mí me parece un insulto, en primer lugar, a los ciudadanos
Segundo, a los que levantan una persiana y observan que los incrementos impositivos les perjudican y a veces hacen inviable su propio negocio. Y tercero, a los que trabajan muy duro para pagar impuestos que terminan en el bolsillo de quien no los merece. En fin, esta es hoy lectura política, hagámosla económica, fin del escudo social. Se empieza a desmontar en los próximos 2 trimestres a determinar prácticamente completo. Carlas Manera, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis, catedrático de Historia Económica. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Esto es lo correcto? Vamos a ir desmontando poco a poco los descuentos del IVA, los descuentos de IRPF y las ayudas a vulnerables poquito a poco durante 6 meses. ¿Esto es el momento? Bueno, hace falta ver cómo va evolucionando la situación de la economía española, que en principio la situación o la coyuntura es muy propicia, es muy buena. Y los datos esperados para los próximos trimestres son igualmente positivos. Esto tanto las informaciones procedentes de organismos como el Fondo Monetario, como el Banco de España o el Instituto Nacional de Estadística en este momento, que ha hecho una revisión al alza de las expectativas de crecimiento del PIB, pues dan a entender que vamos a tener un crecimiento económico, lo estamos teniendo ya bastante sólido, y por tanto pues seguramente habrá más pulsión económica en los mercados, en la demanda, en el consumo privado, y esto tal vez es lo que, digámoslo así, hace decidir al gobierno la reducción gradual de esos estímulos que se dieron durante mucho tiempo, que se han dado durante mucho tiempo, precisamente para evitar los problemas derivados tanto de la pandemia como de la guerra. Hay un problema con el argumento de la recuperación, y es el que hacen quienes están más abajo en esa recuperación. Es cierto que ha habido una recuperación, y también es verdad que esa recuperación ha sido más alta por arriba, que quienes estaban abajo siguen todavía tocados. ¿Es posible hacer una retirada distinta? No terminar con todos los estímulos, sino mantener algunos para el quintil de renta más bajo, para el decil de renta más bajo, es decir, para quienes son más pobres en España. Probablemente, claro que se puede hacer. Es importante no perder de vista esto que estás comentando, ese quintil más pobre o que tiene mayor vulnerabilidad. Evidentemente, ahí se tendrá que hacer un esfuerzo importante todavía desde el sector público, precisamente para evitar que haya descuelgues sociales y económicos en esa evolución. Creo que la retirada gradual del escudo social, así llamado, va a tener que segmentarse en distintas fases para hacer precisamente más viable la resiliencia de la gente que lo está pasando peor. Indudablemente la mejoría es notoria y los datos van en esa dirección, tanto desde la subida al salario mínimo como el ingreso mínimo vital, como otro tipo de ayudas y subvenciones que se han ido dando y que el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que ha evitado el incremento de la pobreza en España, pues seguramente eso se tendrá que seguir estimulando de alguna forma. Última cuestión. ¿Es posible que esto tenga un efecto contraproducente? Cuando uno deja de subvencionar el IVA, cuando el IVA entra a pleno pulmón, ¿esto puede elevar precios más? ¿Puede dañar la inflación? Yo creo que no. Yo creo que la evolución de los precios está bastante, no diré que controlada, porque siempre puede haber cisnes negros que te tiren los precios hacia arriba. Pero en este momento existe un consenso bastante amplio entre las instituciones económicas europeas y las instituciones financieras que determinan un control del volumen de inflación, y que las expectativas para el año 2024-2025, sobre todo para el 25, irían en la senda del 2% de inflación. Por tanto,
yo no creo que esas medidas tensen los precios al alza o puedan generar algún tipo de efecto rebote inflacionario. Pues Carlos Manera, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis, catedrático de Historia Económica, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Empieza, pues, el desmontaje del escudo social con el espejismo del IVA cero para el aceite de oliva a partir de ahora. Me parece una buena medida si los productores no aumentan los precios. Pero el IVA va a empezar a subir a partir del 1 de octubre en manera reducida y a partir del 1 de enero de forma plena. Favorezca al ciudadano, me parece estupendo. El escudo social ahora mismo se empieza a desmontar así, en esas 3 entregas, de momento plano, un poquito más alto a partir de octubre y definitivamente a pleno pulmón a partir de enero. Todo lo que favorezca al ciudadano me parece estupendo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.